Este es su programa Tradiciones, el programa que recorre los diferentes barrios y sectores del municipio de La Ceja del Tambo. También presentamos diferentes agrupaciones de música tradicional, popular y música huasca acá a través de nuestro espacio. Muchísimas gracias a todos los que nos llaman y nos felicitan por nuestro programa. Hoy vamos a recorrer el sector de la Floresta, vamos a hablar con diferentes invitados para que nos cuenten historias de este bellísimo sector que todavía es una zona campestre de La Ceja del Tambo. Ustedes al fondo pueden apreciar ganadería y todos estos potreros que han hecho tan importante esta hidalga población del oriente de nuestro departamento. Vamos con una breve reseña histórica del barrio y luego con diferentes invitados. Sector de la Floresta. Este es un gran sector original del municipio de La Ceja, del cual se han desprendido otros sectores como Quintas de la Florida, Ciudadela de las Flores, Milán, San Marcos, Miraflores, Urbanización de la Floresta, Chalón, Parques de la Floresta, Villas de la Colombier, entre otros. Se pueden apreciar tres aspectos importantes: la construcción de Prosocial, hoy en manos de particulares, área baldía, Casa de Ejercicios de la Colombier y algunas casas típicas de campesinos como la Gaviota, Casa Azul de Prosocial, Casa de los Cifuentes y la casa del difunto Argemiro García. Doña María Lilian Montoya Rendón es nuestra primera invitada hoy a su programa Tradiciones de Mundo Más. Recuerde que este programa está recorriendo los barrios y sectores de La Ceja del Tambo con una inmensa sintonía. Queremos agradecerle a cada uno de nuestros televidentes, a todos los habitantes de La Ceja que nos encontramos en la calle y nos abordan, nos felicitan por el programa. Esas felicitaciones yo las comparto con todo el equipo de apoyo, con los camarógrafos, con el editor, con los técnicos y con todos los que trabajan en la oficina en Mundo Más. Esta es una gran empresa y es una gran familia. Doña Lilian, bueno, lo que hacemos nosotros en nuestros programas es volvernos por allá en la historia. Usted me contaba ahora antes de empezar la grabación que nació acá en esta casa. En esta casa, sí, señor. Bienvenida y empiécenos a contar de qué se acuerda, quién era su papá y su mamá. No, mi papá era agricultor. Y toda esta finca era papa, yuca, frijol, lo que sembraba mi papá. Ya se volvió, ya casi no se ve nada porque ya son solamente casas. ¿Y ustedes cuántos hermanos eran? Tres. Tres. Un hombre y dos mujeres. Y dos mujeres. Y me imagino que en esa época al hombre le tocaba ayudarle al papá y a ustedes a la mamá. ¿O cómo, sí, claro que sí, así era. Sí, señor. Cuéntenos de todo eso, de esas labores domésticas que les tocaba a ustedes. A mí me tocaba ayudarle a mi papá. ¿Sí? Muchas veces me iba con el asadón a ¿cómo es? Ayudarle. Ayudarle a cultivar. Sí, a cultivar. Más que a mi mamá. Pues a mí me tocó, francamente le digo, a mí me tocó muy poquito porque yo era la niña mimada de la casa y la perezosa. Sí, cuéntenos a ver. Sí, porque yo ahí, Selmira era la que hacía todo, pues la otra que era mayor. Sí, la mayor. Era la que hacía todo y a mí me decían alguna cosa y yo me hacía la pendeja y yo que ella le hiciera. Yo fui muy buena vida, gracias a mi Dios. Sí, fue muy buena vida. Y también le cuento de que vi hacer a Prosocial. Cuéntenos de yo eso. Porque Prosocial era de los jesuitas. Eso era que un seminario. Un seminario. Entonces habían muchos padres, también habían, ¿cómo es? Novicios y todo. Esos padres se manejaron muy bien con nosotros. Eran muy caritativos. Y entonces les pedía a uno cualquier cosa, pues, o cualquier favor. Y como primero no había carro. Primero era estas carreteras de por aquí eran como que callejones que llamábamos. Que habían, ¿cómo es que se llama? De estas... tunas. No, pues tunas, eso era lo único que había, sino chambas, sí, por lado y lado.
Y es que casi que todos los solares los ponían que limitaban con la chamba tal y la otra chamba, la ¿cierto? otra chamba, claro. O los mojones, como decía mi papá, clavaba un palo. Y decía, este es el mojón hasta donde da tal cosa. y qué más le cuento yo. Entonces los jesuitas, pues yo vi cuando comenzaron esa casa, pues esa es, después de entrar los jesuitas, y fueron muy queridos con nosotros. Y después eso se acabó, los jesuitas se fueron. ¿Cuántos años estuvieron ahí, más o menos? Más o menos, a ver, por ahí 15 años. Sí, más o menos 15 años. Y ya después siguió Prosocial, que había una ¿cómo es que se llama? Había una piscina que decían que era la mejor piscina que había por acá, pues de la Ceja. Y era muy honda y muy buena. Pues ¿Y venía mucha gente ahí? Mucha. María, eso era muy hermoso. Eso era muy bonito para llegar ahí, y tenían llegaba uno allá y encontraba todo, si iba a comer, si iba a mecatear, a lo que fuera, uno todo lo encontraba allá. Y ya después, y cuando llegó el toga, ¿cómo es? Que se pone aquí la piscina y se tira uno a la piscina, ¿cómo se llama? Tobogán. Sí, entonces tobogán. Y entonces llegó el tobogán, y yo no sé por qué estaba yo allá o qué, cuando dije yo me lo estreno. Pero usted no sabe que esa piscina es muy honda. Y yo, no, ¿y qué le hace que sea honda? Yo pues sabía nadar, pero tampoco pues así como es que de hondera. ¿Y se tiró? Y me tiré. Y fui capaz de salir. Sí. Sí, señor. ¿Y no se quemó cuando bajó al agua? Ah, pero entonces Nada. era muy guapa. Sí, no, nada, gracias a mi Dios. ¿Y qué otra cosa le cuento yo? No, pero lo que estaba diciendo yo ahora, o sea, de acá a la Ceja, pues si todavía queda lejos en esa época, me imagino que todos esos callejones que usted dice y chambas, había que cruzar muchos para llegar al parque. Sí, pero ahora uno en 10 minutos va al parque. Ah, sí, claro. Claro. Cuando uno tenía la moto en 5 minutos iba. Ah, es que usted manejaba moto también. 30 años estuve manejando moto. Ah, Sí, vea. señor. 30 años, nadie cree. No. Y eso porque me la quitó el doctor, porque me estaba tuyendo. Se la Dígame. puso a hacer más ejercicio. Claro, me puso a hacer ejercicio, si quiere vivir un poquito más y tener un poquito los pies más fuertes, deje la moto. Y entonces usted todas las vueltas las hacía en la moto. Todo. Yo no me paraba, no me salía de la moto. Siempre. Teníamos una tiendita y cuando ya Javier pues dejó la tienda y ya la seguí yo, porque no nos daba, es que esa tienda no daba nada. Entonces él se fue a trabajar con el hijo, construcción. Y a mí me dejó ahí en la tienda y yo llegaba y hacía las cosas y ahí mismo me iba en la moto a atender la tienda. ¿Y su esposo se llamaba Javier qué? Javier Marulanda. Don Javier Marulanda. ¿Cuántos hijos tuvieron? Tuvimos 5, 5. solamente Beatriz y 4 hombres. Ah, una sola mujer. Una sola mujer, Que es la señora de Domingo. que es la señora de Domingo, sí señor. Vea qué importante eso, las historias contadas por los mayores en esta Ceja del Tambo, que todos la queremos tanto, los propios y los que llegamos de otras poblaciones, porque aquí a todos nos acogen muy bien. Bueno, ese prosocial después tuvo otro fin que no fue muy agradable. Ay, eso no lo cuento yo porque no quiero acordarme de esas cosas tan horribles. Claro. No. Eso fue una pesadilla que yo no quisiera nunca ni jamás volverla a ¿Y eso fue acordar. cuánto tiempo la pesadilla? No, ni mucho tiempo. ¿Cierto que no fue mucho tiempo? No fue mucho tiempo, gracias a mi Dios. Y si no estaríamos no estaríamos aquí, porque ya decíamos que nos íbamos a ir de aquí. Antes del seminario, ¿qué había ahí? ¿O de quién era ese lote? Todo ese lote, desde la carretera del puesto Ajá. hasta Allende Socorro, todo eso era de los jesuitas. Ah, es que eso Todo esto era muy grande. Ahí no había más propietarios, solo era de ellos. Sí, señor. Y entonces usted vive aquí con su esposo.
No, hace 11 años que ya se murió mi esposo. Entonces yo ya me vine a vivir aquí con mi hija. Ah, ya. Usted vivió acá con su papá y su mamá y sus hermanos. Y mis hermanos. Ya después me fui a vivir allí donde me hizo una casita, me hizo el esposo. Ya fuimos allá y estuvimos viviendo 43 años. Y a los 43 años ya me vine a vivir acá en un apartamentico que me hicieron. Entonces le tocó todas las épocas acá en esta casa, Todo. niña, joven. Sí, todo, porque Y de ya- aquí pasé allá. Cuando esa gente estaba ahí, yo estaba todo al frente. Era aquí, aquí era mi casa y aquí era la portería de Procial. Ay, no, eso es una cosa muy aterradora. Venga, y cuéntenos de los otros vecinos, de todos los que viven por acá, que veo un poco de casas así todavía que se conservan en tapia y con esas cerraduras Pero es hermosísimas. que en ese tiempo solamente vivía Remiro. Porque ya todas estas otras casas ya fueron viniendo y haciéndolas y todo. Pero por aquí, ¿quiénes habíamos de vecinos? Socorro, la de abajo. Pues aquí cerquita, porque si fuera por allá, sí, pero solamente a Remiro Ramírez. Porque los otros, todo lo demás que hay de ahora en adelante lo habían hecho después. Y allí en Díaz Remiro fue las casas que fueron más antiguas. Y son muy bonitas en esta zona de la Ceja del Tambo. Me imagino cuando usted estaba pequeña y aún adolescente que no se veían sino cultivos de arracacha, papa, Ay, tan frijol, rico. maíz por Tan toda rico parte. que uno llegaba, ay, yo me sueño. Yo llegaba con mi mamá y me iba a coger chocolo para hacer las tortas o hacer la crema o hacer lo que sea. Me decía mi papá, no, pero no cojan las más grandes porque las más fértiles son para vender. Y yo me pegaba en las grandes, porque las desgranaba más fácil. Ay, no, eso sí fue muy bueno. O papas, yo me iba a sacar las papas para hacer el almuerzo. Ah, no, eso es una cosa muy deliciosa. Pero venga, usted no, porque usted ya nos contó que se hacía la loca para ayudar en la casa, pero su hermana sí le tocó pilar, hacer mazamorra, arepas de mote y todo eso. No, nosotros casi no, mi mamá sí. Mi mamá sí, tenían el papilar y hacían arepas de mote, hacían unas arepas de chocolo. Pero vea, es que esa es la cosa más deliciosa de la vida. Imagínense que llegaban y cogían el chocolo después y lo molían. Entonces quedaban unas arepitas así como redonditas y las metían a la ceniza y en la ceniza era que se cocinaban, se asaban. Ajá. Ay, pero sabían esas arepas, la cosa más rica de la vida. No, eso fue la cosa más soñada de la vida. Uno se acuerda de cosas muy lindas. ¿Y tenían vaca acá y todo eso? Sí, tuvimos vacas, tanto cuando estaba soltera y cuando estaba casada. ¿Pero aprendió a ordeñar o todo se lo dejó a su hermana también mayor? No, eso. No, eso. Ahí sí ella no se metió con las vacas, lo cual a mí me gustaba. Y yo me iba a ayudarle a mi papá a ordeñar las vacas o a coger los terneros, o en fin. Pero yo de casa no era. Yo no me casé y yo no sabía de qué se de comer. Yo no sabía de comer. ¿Por qué? Porque yo le sacaba el cuerpo a todo. Yo fui muy buena vida. Ya después me casé y ya siempre sufrí porque ya estábamos muy pobres y todo, pero ahí estoy con 5 hijos, bien educaditos. Gracias a mi Dios, como que no hay hasta ahora un pollo peletas que siempre nos resulta, no. Yo no, gracias a mi Dios, yo lo gracias al Señor por mis hijos que me dio, todos muy estudiosos, todos muy animados y todos muy responsables. ¿Y dónde estudió usted? El colegio de acá le quedaba muy lejos. ¿Cómo es? María Auxiliadora. En el de María Auxiliadora. ¿Cuándo será María Auxiliadora? Que quedaba por donde es el teatro, ¿cierto? Sí, claro. Ahí fue de esto. Y esto ya es todo es casas, vea. Sí, pues ustedes están en el campo, pero dentro de la ciudad, porque hay ciudad al lado y lado. Al lado y lado, sí, señor.
Entonces, yo tengo mis hijos vivieron todos aquí en esta parte, porque no me tocaba la mitad de la tercera parte de la finca. La finca siempre era muy grande. Entonces yo a todos, cuando ya mi papá dijo que nos iba a dar lo que nos iba a dar, que para que cuando ella se muriera no hubieran problemas. Entonces yo le escrituré a todos mis hijos. Todos les escrituré para que hicieran sus casitas. Entonces de aquí para allá son todos mis hijos. Pero William sí vendió. Él vendió porque se fue a vivir por allá donde tenía una finca. Se fue a vivir allá, pero todos están acá. ¿Y los hermanos suyos dónde quedaron? Mi hermano, porque ya mi hermano se murió. Y el hermano mío vive en Medellín. Y la finca que es de aquí todo el frente. Pero a él le tocó algo de aquí también, de lo que era de su papá. La mitad de la finca. Ah, sí. Usted sabe que el hombre siempre no. Usted sabe que el pez grande se come el pequeño. Claro. Entonces le tocó la parte más grande, ¿o qué? A él, claro, la mitad finca. Claro que él respondió por mi papá y mamá, que tenía que responder para mí por ser mira, pero no lo hizo. Pero sí se manejó bien con ellos. O sea que toda esta zona acá es de la misma familia. De la misma familia, sí señor. De sus hijos, sus sobrinos, me imagino que también tienen aquí las propiedades. No, aquí no estamos, no solamente mis hijos nomás. Porque es que los otros dos estaban en otra parte y no. Doña Lilian, mucho gusto tenerla a través de nuestro programa. Este es su programa Tradiciones. Este programa usted lo puede ver el día domingo a las 5 de la tarde. Tiene 2 repeticiones, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Y cuando está sesionando el Consejo de la Ceja, se pasa estos 2 días, pero a las 2 de la tarde. Los invitamos, ahí aparece en la dirección donde ustedes pueden ir a Mundo Más, invitar a sus familiares y a sus amigos a que se afilien a nuestra empresa. Esta es una empresa que llega a cada uno de sus hogares a través de fibra óptica, con buen servicio de internet, buena velocidad y buena televisión. Este es el único municipio que tiene un noticiero todos los días. Usted puede ver las noticias de Mundo Más, saber cómo va el desarrollo del municipio de La Ceja del Tambo, todo lo que ocurre en la población a través de nuestro noticiero. Y tenemos diferentes programas y programadores de acá de La Ceja y de la región. Vamos a seguir recorriendo este bellísimo sector hoy en su programa Tradiciones. Se conservan y viven algunas personas nativas y oriundas de este terruño, personas que nacieron en este sector y que aún conservan las costumbres y hábitos ancestrales. Continuamos en este bellísimo sector a través de su programa Tradiciones. Recuerde que Tradiciones está en el sistema de Mundo Más, el canal que te muestra más. Don Rodolfo es nuestro siguiente invitado y él nos va a contar un poco pues, cuánto hace que vive acá en este sector. Me contaba ahora antes de empezar la grabación que usted hace más de 50 años que vive acá en La Ceja del Tambo. Bienvenido, don Rodolfo. Muchas gracias, Jair. Bienvenidos ustedes aquí a La Ceja del Tambo, al sector de la Floresta. Este no es la urbanización ni el barrio de la Floresta, sector de la Floresta. Yo llegué hace 50 años, el 6 de marzo de 1973, llegué a La Ceja a un cultivo de flores que era de Coltejer, se llamaba Sociedad Comercial General Somerca en esa época, después le cambiaron el nombre para Exportaciones Bochica. Fue uno de los 3 primeros cultivos de flores que hubo acá en La Ceja, eran Exportaciones Bochica, Floral y Flores Esmeralda. En Río Negro era cultivo en Medellín, donde está el aeropuerto, que era don William Galavi, y en El Carmen, Spring Flor. Eran los únicos 5 cultivos de flores que habían. Fueron los pioneros hace 50 años de flores acá. Y vivo en este sector toda la vida, muy contento cuando eso no existían, sino esta cara acá, la de don Francisco Montoya, don Pacho, la gaviota, posteriormente la casa mía, que era de una señora, doña Inés. Esa casa la compraron unos gringos que vinieron a pasear aquí a Colombia en unas vacaciones, que las trajo don Guillermo Uribe, que era profesor en la Universidad de Filadelfia. Entonces, el primer año
vinieron pocos, se fueron hablando maravillas de La Ceja, que escalaban los Andes cuando era que habían subido allí al Cerro del Capiro, se movilizaban en camiones de escalera y tomaban aguardientico en el Taboga, en La Ceja, y al año siguiente le triplicó el número de personas. Entonces don Guillermo Uribe tuvo que hospedar parte aquí en lo que era, hoy en día es pues prosocial, lo que fue prosocial, que era el seminario de los jesuitas, el noviciado de los jesuitas. Y uno de los gringos vio la casita y le dijo a don Guillermo Uribe, la compró, y nosotros nos hicimos muy amigos de ellos porque ellos permanecían ahí todo el año aquí, me vendieron la casita y ahí estoy, y La Ceja es como una prendería, uno después de 3 meses le queda. Y se amaña uno. Y se amaña uno y echa raíces aquí y de aquí para el cielo, y Dios quiere. Bueno, hace 50 años que usted llegó acá a La Ceja, pero me imagino que no llegó a este sector. ¿Dónde llegó usted? Yo llegué justamente al frente donde es hoy en día la unidad deportiva, que era una manga, no había unidad deportiva todavía. Posteriormente fue lo que llamaban zona rosa, yo la llamaba la zona roja. Bueno, era la segunda casita que había de Confama hacia acá, cuando tampoco existía Confama. Ahí viví 2 años, o sea que aquí en esta casa, llevo 48 años, en este sector de la Floresta. Acá no había no esta casa, vuelvo y repito, la que es propiedad mía hoy en día, se llama Villapita, yo le cambié el nombre de Villinés a Villapita, después seguía la de don Argemiro Ramírez, después la del doctor Espinal, y a la izquierda la granjita de don Tista García, y en la esquina donde es la urbanización hoy en día, Milán, otra casita. No éramos más por aquí, por aquí no éramos, no, esas familias. Ya se fue poblando un poquito más, ya aproximadamente somos por ahí 12, 13 familias aquí en este sector. Pero que conservan estas casas hermosísimas. Ahí estamos observando imágenes que hoy está con nosotros Héctor y Sebastián. La edición es de Carlos Uribe y ustedes saben que este es Mundo Más, el canal que te ofrece más. Me llamó la atención cuando usted llegó acá a La Ceja, me imagino que apenas estaban empezando las floristerías. Claro, no, acababan de empezar los cultivos de flores. Los cultivos de flores empezaron a finales de 1972, a finales del 72. La primera exportación de flores que hubo cuando yo trabajaba en una empresa que llamaba Culta, Cultivadores de Antioquia, similar a Univán, que era la que comercializaba las flores de los 5 cultivos que habían aquí. Yo hice la primera exportación el 8 de diciembre de 1972. Hice la primera exportación de flores, eran 12 cajas, 5 cajas eran de Bochica, de Somerca, 2 cajas de Spring Flor y 1 caja de Cultivos Medellín. 8 cajitas despachamos. Entonces yo llegué aquí a La Ceja. También le cuento que cuando eso La Ceja era un paraíso, hoy sigue siendo el paraíso, pero no como tan bueno. Ya nos tenemos que poner la paroma y las cosas para protegernos. Habían 8 taxis que eran 4 Mercury en Monterrey y 5 Ford Victoria, modelo 54 y 55. Cuando todavía había camiones de escalera, existía Expreso La Ceja y J. Henry. J. Henry. Después se fusionaron y quedó Transunidos La Ceja, por una discusión que hubo inclusive con un señor que posteriormente fue el que montó la flota del Retiro, que le decían don Luis Confite. Luis Confite, sí señor. Tiene usted muy buena memoria y nos devuelve por allá a esa época donde eso era hasta peligroso, esa guerra que había. Esa guerra que hubo entre los Cardonas y Luis Confite. Exacto. Hasta el punto que Luis Confite se le metió a la familia de los Cardona porque un hijo de Luis Confite, que posteriormente falleció, se casó con una de las Cardonas, hermanas de don Guillermo. Bueno, eso es lo que nosotros queremos a través de su programa Tradiciones en Mundo Más, llegar a cada uno de los hogares y con los mayores que nos cuenten las historias, ellos que saben, que las han vivido, y este hermosísimo sector que hoy estamos recorriendo. También le preguntaba yo ahora que las floristerías, pues eso ha generado mucho empleo. Yo le voy a cambiar el nombre, Jair, y con perdón suyo. Y mucha gente que ya tiene ese nombre genérico.
Las floristerías para mí son donde se realizan los arreglos florales, ramos. Estos son cultivos de flores. Cultivos de flores. Bueno, entonces esos cultivos de flores desplazaron todas las lecherías que habían acá en La Ceja. Si bien eso generó mucho empleo, y yo creo que el desarrollo de La Ceja pues se basa en esos cultivos de flores, porque en los últimos años La Ceja ha crecido mucho y casi todos sus habitantes pues tienen gran sentido de pertenencia por el municipio, así como usted, que aunque no es nacido en La Ceja, quiere mucho esta población como si fuera su tierra natal. Claro, es que La Ceja me desplazó a mí a Medellín. Yo en Medellín lo único que puedo hablar es que mi niñez, mi juventud y mi adolescencia fueron en Medellín. Ya de resto, toda mi vida ha transcurrido en La Ceja. Yo viví en Medellín en un barrio que en esa época era más pueblo que La Ceja, que muchos pueblos como El Retiro y como todos estos pueblos de aquí. El poblado era un pueblo en esa época. Teníamos estación de ferrocarril, había herrería en el parque del poblado, había telegrafía donde sacaba uno la tarjeta de identidad que era en francés y en español, que era cafecita. Tenía la telefónica que era con clavijas. Pero ya ese amor por Medellín, sin dejar de tener amor por Medellín, ese amor me lo absorbió totalmente La Ceja del Tambo. Ajá. ¿Y se mantiene usted feliz? ¿Sus hijos también tienen sentido de pertenencia por la población? Claro, es que ellos sí son cejeños, esos sí son patianchos. Y le cuento otra de las anécdotas de acá. A partir de la semana entrante, porque lo vi ahí en el Minuto de Dios con el padre Jaramillo, va a haber los retiros espirituales de los sacerdotes, que eso es a nivel latinoamericano. Los primeros retiros que hubo, que fue cuando Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo institucionalizó eso, los sacerdotes los hospedamos en las casas. Yo tuve hospedado uno allí en mi casa, que era ocañero, pero era párroco en el Banco Magdalena. Entonces en esa época no tenía la ciudadela y pues la diócesis capacidad de abarcar todos los sacerdotes. Nosotros los hospedábamos por aquí. ¿En familias? En familias. Ah, vea, qué importante eso. La semana entrante, a partir del lunes empieza, y me supongo que el jueves entrante debe ser la misa carismática. Que es lo que termina con la misa carismática. Esa misa carismática lleva muchos años también acá en la población. Sí, yo diría que lleva aproximadamente 30 años, más o menos. No sé exactamente, Jair, pero lleva mucho tiempo la misa carismática. Pues sí, esta cosa de sacerdotes latinoamericanos, los retiros. Bueno, don Rodolfo, sigamos hablando de esa ceja de hace 50 años. Descríbanos usted cómo era, todavía estaban las heladerías en el parque. Claro. No había sino dos bombas acá, que era la de don Jaime en la entrada y la de la vuelta a Río Negro. La de la vuelta, no había sino las dos bombas, exactamente. Bueno, el Cortijo, eso era un punto de referencia de La Ceja, la heladería El Cortijo. Desafortunadamente se van perdiendo por el dinero. Dinero es muy bueno. Eso no es todo en la vida, quita mucho los nervios, pues perverso. Por el dinero se acabó El Cortijo, ahí hay una panadería con otro nombre distinto. La tienda de Camilito, donde conseguía desde Sensén, yo no sé si usted recuerda el Sensén, que eran unas patillitas chiquitas que tomaba la gente que para que le quitara el tubo para poder llegar a la casa. Para el mal aliento. Para el mal aliento y todas las cosas. Piedritas de candela, jabón de tierra, tabacos, todas esas cosas, es la tienda de Camilito. Entonces, los puntos de referencia que habían en La Ceja era, vea, usted llega a la esquina de Camilito y coja 2 cuadros derecho y voltea una, ahí viene, esa es la dirección que le dan a uno. Coja el Cortijo 2 cuadras para arriba y voltea a la izquierda. Bueno, esos eran puntos de referencia. Existía una heladería que era la del difunto don Hernando Toro y Margarita Cardona, recién fallecida también, que era el Taboga. Allá era el sitio de reunión de nosotros. Nosotros, era una cosa muy simpática porque nosotros íbamos todos los días al Taboga a tomar tinto, aguardientico, cerveza, a botar corriente allá. Pero a las 8 de la noche veía uno que todas las muchachas, y quedaba el Taboga únicamente con hombres. A las 8 de la noche todas las muchachas se tenían que ir para la casa. O no las recibía el papá o la mamá, o les pelaba hasta. Claro. Bueno. Otro punto de referencia bonito de La Ceja
era a los cafés. Había uno que se llamaba ¿cómo se llamaba este de la esquina? El Anarcos. El Anarcos, eso fue famoso. Ese era el que cerraban a las 4 de la mañana. Era el último. Allá habían billares y gente pues taureando y para beber. El bar El Anarcos. Estaba el Social, estaba el Ganadero, Palma Soriano, Soratama. La Ceja era una delicia, era una delicia. Uno podía salir a cualquier hora y podía llegar, si lo veían a uno muy borracho, así no lo conocían, le decían, no, ¿por dónde vive? Vivo por la Flores, aquí venía y lo traían. Bueno, ahora lo traen a uno, pero desnudo y sin nada. Lo atracan. Venga, don Rodolfo, como buen cejeño que ya es usted, me imagino que también ha utilizado la bicicleta, también tiene bicicleta. Ah, no, claro, es que le cuento que cuando yo empecé el cultivo de flores, en los cultivos de flores nos compraron a los obreros y a los empleados que queríamos también bicicletas. Eran marca Videcol, bicicletas de Colombia. El que las agenció fue un hermano de Arismendi Posada, de Octavio Arismendi Posada, el gobernador y del periodista. Ese vendió tenía una bicicleta, eran paleteras, y unas paleteras y las otras eran cachonas, que llamábamos. Ajá. Bueno, sí, es que la Ceja se transformó a las bicicletas a través de los cultivos de flores. Y es el municipio, proporcionalmente al número de habitantes, más bicicletero del país. Es que aquí en cada casa hay 2 o 3 bicicletas. Sí, afortunadamente, gracias a Dios. Pero no me dijo usted nada de lo de la lechería. Bueno, lo de la lechería, para allá iba. Entonces, las lecherías eran Hacienda La Virginia, Manzanares, muy grandes. Y cuando llegaban los cultivos de flores, esta gente ganaba 15 pesos allá, todos los días, llueva, trueno, relampaguee, a ordeñar manualmente. Bueno, toda esta serie de cosas. Y nosotros empezamos con unos salarios de 17 pesos, entonces eran 2 pesitos más. A las mujeres eran 16, como por variedad en este país, siempre han discriminado a la mujer. Después, posteriormente, cuando yo llegué allá, dije yo, no hay razón de que las mujeres, que están haciendo casi que las mismas labores que los hombres, estén ganando menos. Entonces unificamos los salarios. Entonces se desplazó la lechería y los cultivos de papa también mucho, la agricultura en general. Y uno de los problemas que encontramos, yo era el jefe personal de ese cultivo, era disciplinar a la gente empresarialmente. Porque las muchachas trabajando en sus casas o en casas de familia. Y los hombres eran en los hatos ganaderos, ordeñadores o cultivadores. Entonces, generalmente, llegaban en Guayabaos, llegaban por ahí a las 12, acuérdate, hombre, ¿cómo? No, es que yo con el guayabo que iba a venir, yo le pago las horas de esta semana, yo trabajo más. Y no, es que el cuento no es así, aquí hay que trabajar de esta hora, Entonces fue muy difícil disciplinar a la gente en ese sentido. Pero se fue organizando todo y ya la gente se fue adaptando también al cuento. Era que aquí para trabajar no existían sino los hatos ganaderos, y la agricultura y Muebles Hermes. Muebles Hermes, no había nada más. Bueno, y de las floristerías, ¿a dónde pasó usted a trabajar? ¿En qué más ha trabajado don Rodolfo? Hombre, por Dios santísimo, yo trabajé en la radio, Pase la Tarde con Baltasar Botero y con José Dolores. José Dolores era un personaje. José Dolores se llamaba Mario Arbeláez Ceballos, de Río Negro. Sí, señor. Él era el que, no era el que desarrollaba, sino el que hacía el crucigrama del periódico El Espectador todos los días para que la gente se quebrara el coco haciéndolo. Bueno, y con Vicky y con Lucero. Posteriormente ellas se retiraron de Baltasar. Vicky puso un programa aparte. Y yo me fui, claro, y yo me fui a trabajar a Todelar con ellas. Se llamaba Algo en Familia. De Todelar, don Bernardo Tobón Martínez, hijo de don Bernardo Tobón de la Roche, por eso se llama Todelar, Tobón de la Roche. Todelar. Peleó con el papá y montó el sistema radial BT, que era el sistema Colibrí, Radio Colibrí, y montó 3 emisoras y nos llevó para allá. Allá terminé
ya don Bernardo le vendió eso a unos brujos, al profesor Leicester, al profesor Kendall y no sé qué, y allá me dijeron pues que me cambiaron las reglas del juego, que ya no podía tener participación en las publicidades. Y no, yo ya pasé de la goma para que me oyeran hablar por micrófono. Tranquilo que yo me voy, entonces me retiré. En ese año nos retiramos 2 grandes de la radio, Yamid Amad y yo. Tiras, pero entonces me retiré. Después trabajé en el municipio de La Ceja como director del Fondo de Vivienda en la administración de Rodrigo Zuluaga Mejía, el que fue presidente de la Cámara de Comercio. Ahí estuve, pero esos puestecitos de libre nombramiento y remoción, usted lo sabe más que yo, Jair, son comida de hoy y hambre del mañana. Cambian el funcionario y el otro llega con su orquesta. Bueno, y de ahí pasé a la cooperativa de ahorro y crédito, el Edenco Peden, que era del Carmen, aquí tenía oficina, me tocó montar la oficina del Retiro. Estando en la oficina del Retiro, me trasladaron para acá, para La Ceja. Allá nos conocimos. Allá nos conocimos. Y cuando nos cogió la roya cooperativa, nosotros sabíamos que si cogía Copia Antioquia, que era la antigua cooperativa de trabajadores de, bueno, Copia Antioquia, nos arrastraba a nosotros, y preciso nos arrastró. Insolventes. Ahí se acabó el trabajito también. Y terminé mi labor laboral, donde obtuve afortunadamente y gracias a Dios, mi pensión por Colpensiones, siendo el gerente del crematorio de Río Negro, de Servicios Exequiales del Oriente, que era una entidad de la diócesis Son Río Negro y de la arquidiócesis de Medellín. Ahí terminé. Ahí en el crematorio, en el que queda detrás del cementerio. El que queda ahí al ladito del cementerio, exactamente. Ahí terminé mi labor. Yo empecé en 1999 allá y trabajé 11 años y medio. Bueno, esa es la historia de don Rodolfo, que hoy ha participado en este programa tan especial que estamos haciendo acá en este sector. Yo le quiero agradecer mucho por participar en nuestro programa y, hombre, me da mucho agrado volverlo a encontrar y saber que vive por acá para venir a gorrear el algo todas las tardes. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y me va a salir muy barato porque ya sé que usted no toma aguardiente. Pero lo duro es cuando es con aguardiente, porque es que el aguardiente sin gas es el que lo está suministrando es muy costoso, pero porque lo está tomando es muy barato, sin gastar un peso. Bien, Con mucho honor y orgullo, podemos decir que el templo y el proyecto de Fray Eugenio fue desarrollado en predio y área de la Floresta, el terreno donado por Don Tista. Queda mucho por decir de este bello sector del municipio de La Ceja, el sector de la Floresta. Continuamos recorriendo este bellísimo sector. Yo estoy encantado porque estamos en el campo y estamos en la ciudad. Domingo es nuestro siguiente invitado y él nos va a hablar porque conoce mucho de todo este sector, de los barrios aledaños y de su casa, que hace varios años vive usted acá en esta hermosísima casa en el sector. Bienvenido, Domingo. Buenos días, buenas tardes, Jair, y también de todos los radioyentes y televidentes de Mundo Más. Un grato placer estar con ustedes, pues siempre soy un seguidor del programa y que bueno, uno se deleita mucho escuchando todas las historias que cuentan nuestros viejos y también así se va transmitiendo oralmente las tradiciones para que no se queden en el tiempo, perdidas en el tiempo, lo que es toda los conocimientos y las tradiciones antiguas y ancestrales. Bueno, hablemos de este sector inicialmente y luego me habla de su casa, que es preciosísima. Pues ahora pues, hablamos con su suegra y nos contó parte de la historia de la casa. Bueno, a ver, estamos en el sector La Floresta. Esto era un gran sector muy despoblado en ese entonces.
Yo llevo por acá más o menos funcionando 41 años, 41 años, de los cuales 35 casados. Eso es lo que llevo en esta casa, que era la casa de los abuelos de mi esposa, Una casa que puede tener alrededor de 150 años, hecha de tapia, y como eran esas casas viejas, finas, hechas para toda la vida. Era un gran sector, muy despoblado. Como lo decía doña Lilia, mi suegra, que eran chambas, y eso se era muy lejos, para uno venir aquí donde la novia, eso era muy lejos, y eso era pues destapado, y no habían árboles, y eso era muy lejos porque había que dar la vuelta pues por el pueblo. Ya hoy día con ese puente que abrieron en la 14, ya se acercó mucho. Yo vivía por el lado de María Josefa, donde vive mi mamá, y entonces ya se acercó mucho, pero era muy lejos el asunto. Y se han ido construyendo muchos sectores. Por ejemplo, en el sector de la Floresta se ha construido pues lo que es primero que todo Quintas de la Florida. Ya luego, hoy recientemente han construido hace un año, 2 años, Tívoli. Está lo que es Miraflores, está San Marcos, está Quintas de la Colombier, o Villas de la Colombier, que es un sector muy grande que están haciendo aquí junto de las hermanas de la Colombier. También está lo que es Parcelación La Floresta, y lo que es Chalón, y lo que es Parque La Floresta, otro sector. Y aquí está lo que es Milan, está también San Juan Pablo II, y entonces esto se ha poblado demasiado. Quedan 2 grandes terrenos dentro del sector de La Floresta. El uno es de los Restrepos, que ellos vendieron una parte, no sé si fueron los Restrepos o don Guillermo Tobón, vendieron un pedazo allí donde construyeron a San Marcos, y hay una gran área verde donde hay potreros, que es de los Restrepos, y también una gran área verde que está aquí lindando con mi casa, que es de don Tista García. El señor que lo recordamos con mucho agrado, porque pues en algún programa anterior hablábamos de que él fue quien donó el terreno para construir el templo de Fray Eugenio, y a mucho honor, el templo de Fray Eugenio está dentro del sector La Floresta, ¿cierto? Está cerquitica de otros sectores, pero está en el sector de La Floresta, que era como el sector más genuino de todo eso por acá, toda esa parte de por acá. Don Tista García, un saludo para él, para doña Noemi, que ya los grabamos cuando estuvimos haciendo el programa del barrio San Cayetano. Grandes amigos, sí señor. Sí. Hablemos de la Colombier. Yo hice ahí un curso de cristiandad. Sí, bueno, entonces de pronto ya hablé de una gran parte del sector de La Floresta, pero aquí en el sector de La Floresta estaba también una gran área que era de los jesuitas. Ya fue hablado también por Rodolfo, y también hablado por doña Lilia. Los jesuitas, que era una gran área desde el sector del área del puesto, y lindando allí hasta con los Cifuentes. Y entonces en este gran terreno pues se construyó lo que fue Prosocial. Prosocial pues fue un seminario de los jesuitas. Allá habían novicios, y se preparaban allí pues toda esa parte para la comunidad, que posteriormente ya fue vendido el área de Prosocial para el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Entonces era muy bueno, porque pues, eso fue como toda una finca de recreo que venían acá de muchas partes del país, como a pasar vacaciones, como a temperar un poco, porque había hospedaje, había restaurante, piscina, juegos, canchas. Entonces eso era un centro como turístico. Y entonces, por ejemplo, un día festivo, un domingo, era la romería de la gente viniendo aquí a hacer el almuerzo, a almorzar, y a jugar billar, jugar los diferentes juegos de campo, y también a la piscina, ¿cierto? Bueno, y también más abajo de Prosocial está lo que es la Colombier, ¿cierto? Una casa de ejercicios que era de los jesuitas también, pero entonces hoy lo tomaron las hermanas de la Cabaña, ¿no? De la Cabaña. Entonces es un gran centro para retiros espirituales. Muy permanentemente por ejemplo, los muchachos de 11 de los colegios a hacer aquí sus retiros. Muchos grupos, me dice usted que como cursista de cristiandad, vino allí, son muchos grupos los que vienen allá a hacer ejercicios. Y ya de toda esta gran área se desmembró también una gran área que es donde se está construyendo Villas de la Colombier. Villas de la Colombier. Sí. Bueno, este Prosocial
ha tenido diferentes actividades, pues era de los jesuitas, luego fue un centro recreacional y terminó con... Bueno, entonces ya como fue eso, era del gobierno, entonces ya terminó el Ministerio de Trabajo y entonces ya eso quedó como una construcción baldía. Y ese fue pues como el gran problema, porque una vez los miembros de Cacique Nutibara de Medellín, fue parece que con la gobernación de Fajardo, o el alcalde de Fajardo de Medellín, entonces tenían que, dijéramos, hospedarlos en algún sitio. Entonces, como su provincial estaba allí desocupado, entonces vieron muy probable pues, y muy factible hospedarlos allí. Entonces aquí estuvieron como durante un mes los miembros del Cacique Nutibara, que pues dijéramos fue muy triste porque pues fue como una especie de cárcel de máxima seguridad. Afortunadamente ellos duraron aquí solamente un mes y ya luego pues se los llevaron mediante algún acuerdo que hayan hecho en su momento. Pero posteriormente, no gran sorpresa, que con el presidente Álvaro Uribe, toda esa parte de manejo de vida, justicia y paz, del presidente Uribe, entonces con los paramilitares, entonces se trajeron a todos los paramilitares acá a Prosocial y eso fue un boom del momento, eso fue una cosa bastante fuerte para La Ceja y para nosotros como sector. Yo en ese entonces era el presidente del suroriente urbano de la Junta de Acción Comunal, era el alcalde Jorge Humberto Bedoya. Y entonces yo como presidente había preparado un programa para presentarle al alcalde y inventamos un programa muy complejo desde el punto de vista deportivo, ambiental, educativo, hasta espiritual, ecológico. Y le hemos presentado 15 días antes, le hemos presentado el programa y dijo Humberto, qué belleza el programa, vamos a darle todo el apoyo. Y estamos muy empeñados en hacer una gran labor. 15 días después se nos vienen todos los paramilitares y eso nos cambió todo el rol, se olvidó de ese programa y nos tocó ocuparnos durante 5 meses siguientes que estuvieron acá y a Dios gracias, por un milagro de Dios se los llevaron de Prosocial. Y ni me pregunte esa historia, tal vez no la conoce Colombia, la tengo, eso nos daría para otro programa, el por qué se lo llevaron, tal vez ni ellos mismos se dieron cuenta por qué se lo llevaron, por manejo inadecuado de la información y por ligereza, porque nosotros estábamos por aquí todos chuzados en ese momento. Pero pareciera irrisorio o un chiste el por qué se lo llevaron, pero así fue. Yo tuve acceso a la información porque pues, precisamente el director allí del centro del IMPEC, venía a tomarse como su pausa activa aquí a mi casa, a tomarse un tinto y a conversar y a hacer un poco de catarsis, entonces nos contaba pues un poco la historia. Y fue, a Dios gracias, el Señor se vale de muchos medios, yo lo veo como un milagro, para La Ceja y para el Oriente Antioqueño. Claro, ¿no? Y a través de todos los medios nos dimos cuenta de esa situación que se vivió acá en La Ceja del Tambo y en el sector. Sigamos hablando del sector porque es que es espectacular la cantidad de casas que hay por acá tan bonitas, tan bien conservadas como en la que usted vive en este momento. Sí, eran las típicas casas así como de campo, ¿no? Que son agradables, con su zona verde, sus frutales. Estaba desde la casa de don Francisco Montoya y tenía pues alguna área pues importante. Y estaba también la tierra de don Argemiro Ramírez. Estaba pues esas dos prioridades, ya luego hizo Efraín Rendón y doña Fabiola, ya hicieron ya otra, la granjita allí donde Dontista, y eso poco a poco se ha ido poblando, pero aquí el sector de la floresta, el típico sector, yo pienso que hay unas 8 o 9 casitas fincas como por ese estilo, y que vivimos de pronto personas que somos como oriundas de la región. Yo no soy de acá de la floresta, soy de La Ceja, pero ya me consideran hijo de acá y he hecho mucho por el sector y por esa parte, porque pues obviamente uno debe impactar donde vive. Bueno, cuando usted venía a hacerle la visita acá a la novia, ¿cómo era ese recorrido desde María Josefa? Desde María Josefa Marulanda hasta acá. Sí, pero a veces venía uno a las 7 de la noche, muy bien, pero cuando uno se iba a las 9, porque ese era más o menos el horario que tenía uno, ya después de las 9, las mujeres a las 8 y los hombres a las 9. Tosía el suegro. Sí, tosía el suegro, un suegro muy querido él, muy
muy estricto, pero muy querido conmigo, don Javier, que en paz descanse. Entonces, es muy oscuro, eso era oscuro totalmente. Yo creo que todavía no existían las linternas, ni mucho menos el celular. Y entonces, sí, como eran todas esas ganaderías, habían ganado por esa parte, eran potreros, entonces a veces a uno lo asustaban las vacas. Una vaca de pronto hacía algún movimiento, lo que sea, y a uno lo asustaban las vacas, pero siempre era pues, muy sano, pero siempre era muy miedoso porque no es tan alumbrado como está ahora. Entonces sí era un gran secreto, ahí sí era verdaderamente amor, ¿no? Venga, Domingo, ¿y se conservan todos estos corredores o callejones todavía? Porque aquí esto todavía hay callejones, pues ya son carreteras. Pero... Ay, no me toque ese más porque me mata. Esto por aquí no había alcantarillado. Esto por aquí no había todavía un acueducto, entonces desde la casa, por estas casas pasaba la tubería donde venían las aguas de las pocetas, de la cocina, y pasaba allí y a mí me tocó pues mucho, yo luché mucho porque me tocaba destaquear allá para poder lograr y no tenía mucho apoyo de mis vecinos. Entonces yo me tocaba madrugar para poder destaquear y funcionar y poder pasar. A Dios gracias, creo que fue con el alcalde Rubén Darío Bedoya, hicimos un intento que nos colocaban el alcantarillado, teníamos pozo séptico, y entonces me decían que como la ceja era tan plana y eso estaba tan lejos, no daba la pendiente. Decían algunos políticos o algunos funcionarios, sería de pronto para que uno les untara la mano. Y uno es un poco serio en esa parte, pues yo creo que uno debe de luchar por las cosas sin necesidad de chanchullos y de cuestiones, y de pronto fue con Alex Lopera, era el secretario de Obras Públicas de Rubén Darío Bedoya, y le hicimos la propuesta y no sé qué, y hicieron el estudio y nos colocaron en el alcantarillado. Así se pudo hacer, o sea que fue de pronto mal dirigido en su momento por algunos funcionarios que nos dijeron eso. Entonces fue un alivio muy grande porque ya pues con el alcantarillado y ya con el acueducto y todo, entonces ya pues nos liberamos mucho de esa presión que teníamos, dijéramos como tal. Entonces, pero yo pienso, bueno, la vía está pavimentada hasta Villa de la Colombier, hay unos 100 metros todavía sin pavimentar, pero nosotros siempre somos como tierra olvidada. Aquí no vemos, dijéramos, nos cobra un impuesto predial muy costoso, valga la cuña, voy a utilizarlo porque pues para ellos también son estos medios. Por ejemplo, están pasando permanentemente, hace muchos meses, volquetas cargadas de material. No sé por qué no se van por la pavimentada, no que se vienen por acá, que hay yo diría que una vía terciaria o menos, y entonces el polvo y la vía no está para eso, ¿no? Es estrecha y uno no ve que pasan administraciones y no le hacen nada. Somos como tierra olvidada, el polvero tan impresionante, no hay policía, no hay resaltos, la policía pasa muy de vez en cuando, entonces uno dice, hombre, yo pienso que como papá alcalde, debe ser más equitativo y ver cómo está el sector tal, el sector X, el sector Y, y que también le repartiera, porque nosotros también pagamos los impuestos, pagamos el impuesto predial. Entonces sí hace falta un poquitico que volteen de poco la mirada hacia ese sector por acá. En alguna vez, precisamente con Rodolfo hablando en estos días, hombre, ¿qué pudiéramos hacer para la pavimentada? Me dijo, he estado conversando, pero dicen que no pavimentan, que porque como hay unas mangas que todavía no sabe qué va a hacer, entonces van a pavimentar el día de mañana, van a construir ahí, entonces es maquinaria pesada, lo que sea, dañan el pavimento. Entonces es una disculpa que nos dan, pero tampoco hay pues como, dijéramos, como muy de vez en cuando hacen alguna pequeña cosa como de hacerla por pena. Pero yo sí diría de pronto que volteen un poquitico a ese sector, porque también merecemos también un poco de atención. Y que dejen la pena, ¿cierto? Y que dejen la pena, claro que sí. Bueno, ustedes saben que nuestro programa llega a diferentes poblaciones. Queremos saludar a todos nuestros televidentes en Río Negro a través de Acuario, estamos a través de Conecta en el municipio de Retiro, estamos a través del canal comunitario en el municipio de La Unión, también en el municipio del Peñol pasan nuestros programas, a través de Aupur en Urrao. Estamos llegando a diferentes regiones a través de la televisión comunitaria, que es la que invitamos nosotros a que la apoyen la televisión local, que es la que muestra resultados y que emplea a los trabajadores de la misma región. Yo quiero agradecerle, Domingo, por participar en nuestro programa. Usted nos tenía todos estos invitados y felicitarlo por esta hermosísima casa, que la conserve y que Dios se la deje gozar muchos años más. Muy amable.
la llamada famosa Casa Azul de Prosocial, la Gaviota, y por aquí para servirle con todo el gusto en lo que podamos servir, porque el programa verdaderamente es muy agradable. Muy amable.